Pasaron muchos días de agitación, porque sabía que volvería a verla. Tenía la seguridad de que ella volvería al mismo lugar. Durante ese tiempo no hizo otra cosa que pensar en la muchacha desconocida, y cada tarde se sentaba en aquel banco, con la misma mezcla de temor y de esperanza, hasta que un día, pensando que todo había sido un disparate, decidió ir a la Boca, en lugar de acudir una vez más. Ridículamente, el banco del Parque Lezama y estaba ya en la calle Almirante Brown, cuando empezó a caminar de vuelta hacia el lugar habitual, primero con lentitud y como vacilando con timidez, luego con creciente apuro, hasta terminar corriendo, como si pudiese llegar tarde a una cita convenida de antemano. Sí, allá estaba. Desde lejos lo vio caminando hacia él. Martín se detuvo, mientras sentía cómo golpeaba su corazón. La muchacha avanzó hacia él y cuando estuvo a su lado le dijo: «Te estaba esperando». Martín sintió que sus piernas se aflojaban. «¿A mí?», preguntó enrojeciendo. No se atrevía a mirarla, pero pudo advertir que estaba vestida con un suéter negro de cuello alto y una falda también negra, o tal vez azul muy oscuro. Eso no lo podía precisar y en realidad no tenía ninguna importancia. Le pareció que sus ojos eran negros. «¿Los ojos negros?», comentó Bruno. «No, claro está», le había parecido, y cuando lo vio por segunda vez advirtió con sorpresa que sus ojos eran de un verde oscuro. ¿Acaso aquella primera impresión se debió a la poca luz o a la timidez que le impedían mirarla de frente? O, más probablemente, a las dos causas juntas. También pudo observar en ese segundo encuentro que aquel pelo largo y lacio que creyó tan renegrido tenía en realidad reflejos rojizos. Más adelante fue completando su retrato. Sus labios eran gruesos y su boca grande, quizá muy grande, con unos pliegues hacia abajo en las comisuras que daban sensación de amargura y de desdén. «Explícame a mí cómo es Alejandra», se dijo Bruno, «cómo es su cara, cómo son los pliegues de su boca». Y pensó que eran precisamente aquellos pliegues desdeñosos y cierto tenebroso brillo de sus ojos lo que sobre todo distinguía el rostro de Alejandra, del rostro de Georgina, a quien de verdad él había amado. Porque ahora lo comprendía, había sido ella quien verdaderamente quiso, pues cuando creyó enamorarse de Alejandra, era la madre de Alejandra quien buscaba, como esos monjes medievales que intentaban descifrar el texto primitivo debajo de las restauraciones, debajo de las palabras borradas y sustituidas, y esa insensatez había sido la causa de tristes desencuentros con Alejandra, experimentando a veces la misma sensación que podría sentirse al llegar, después de muchísimos años de ausencia, a la casa de la infancia y, al intentar abrir una puerta en la noche, encontrarse con una pared. Claro que su cara, que era casi la misma que la de Georgina, su mismo pelo negro con reflejos rojizos, sus ojos grisverdosos, su misma boca grande, sus mismos pómulos mongólicos, su misma piel mate y pálida, pero aquel casi era atroz y tanto más cuanto más sutil e imperceptible, porque de ese modo el engaño era más profundo y doloroso, ya que no bastan, pensaba, los huesos y la carne para construir un rostro, y es por eso que es infinitamente menos físico que el cuerpo. Está calificado por la mirada, por el rictus de la boca, por las arrugas, por todo ese conjunto de sutiles atributos con que el alma se revela a través de la carne, razón por la cual en el instante mismo en que alguien muere, su cuerpo se transforma bruscamente en algo distinto, tan distinto como para que podamos decir no parece la misma persona. No obstante, tener los mismos huesos y la misma materia que un segundo antes de ese misterioso momento en el que el alma se retira del cuerpo y en que éste queda tan muerto como queda una casa cuando se retiran para siempre los seres que la habitan, y sobre todo que sufrieron y se amaron en ella, pues no son las paredes ni el techo ni el piso lo que individualiza la casa, sino esos seres que la viven con sus conversaciones, sus risas, con sus amores y odios,
seres que impregnan la casa de algo inmaterial pero profundo, de algo tan poco material como es la sonrisa en un rostro, aunque sea mediante objetos físicos como alfombras, libros o colores, pues los cuadros que vemos sobre las paredes, los colores con que han sido pintadas las puertas y ventanas, el diseño de las alfombras, las flores que encontramos en los cuartos, los discos y libros, aunque objetos materiales, como también pertenecen a la carne, los labios y las cejas, son sin embargo manifestaciones del alma, ya que el alma no puede manifestarse a nuestros ojos materiales, sino por medio de la materia, y eso es una precariedad del alma, pero también una curiosa sutileza. ¿Cómo? Preguntó Bruno. Vine para verte, dijo Martín, que dijo Alejandra. Ella se sentó en el césped, y Martín ha de haber manifestado mucho asombro en su expresión, porque la muchacha agregó: ¿No crees acaso en la telepatía? Sería sorprendente porque tenés todo el tipo. Cuando los otros días te vi en el banco, sabía que terminarías por darte vuelta. ¿No fue así? Bueno, también ahora estaba segura de que te acordarías de mí. Martín no dijo nada. ¿Cuántas veces se iban a repetir escenas semejantes? Ella adivinando su pensamiento y él escuchándola en silencio. Tenía la exacta sensación de conocerla, esa sensación que a veces tenemos de haber visto a alguien en una vida anterior, sensación que se parece a la realidad como un sueño a los hechos de la vigilia. Y debía pasar mucho tiempo hasta que sorprendiese por qué Alejandra le resultaba vagamente conocida. Y entonces Bruno volvió a sonreír para sí mismo. Martín la observó con deslumbramiento, su pelo renegrido contra su piel mate y pálida, su cuerpo alto y anguloso. Había algo en ella que recordaba los modelos que aparecen en las revistas de modas, pero revelaba a la vez una aspereza y una profundidad que no se encuentran en esa clase de mujeres. Pocas veces, casi nunca, la vería tener un rasgo de dulzura, uno de esos rasgos que se consideran característicos de la mujer y sobre todo de la madre. Su sonrisa era dura y sarcástica, su risa era violenta, como sus movimientos y su carácter en general. Me costó mucho aprender a reír, le dijo un día, pero nunca me río desde dentro. Pero, agregó Martín mirando a Bruno, con esa voluptuosidad que encuentran los enamorados en hacer que los demás reconozcan los atributos del ser que aman. Pero, ¿no es cierto que los hombres y aun las mujeres daban vuelta la cabeza para mirarla? Y mientras Bruno asentía, sonriendo para sus adentros ante aquella candorosa expresión de orgullo, pensó que así era en efecto, y que siempre y donde fuese Alejandra despertaba la atención de los hombres y también de las mujeres, aunque por motivos diferentes, porque en las mujeres no las podía ver, las detestaba, sostenía que formaban una raza despreciable y sostenía que únicamente podía mantenerse amistad con algunos hombres, y las mujeres por su parte la detestaban a ella con la misma intensidad y por motivos inversos, fenómeno que a Alejandra apenas le suscitaba la más desdeñosa indiferencia. Aunque seguramente la detestaban sin dejar de admirar en secreto aquella figura que Martín llamaba exótica, pero que en realidad era una paradoja, manera de ser argentina, ya que ese tipo de rostros es frecuente en los países sudamericanos, cuando el color y los rasgos de un blanco se combinan con los pómulos y los ojos mongólicos del indio, y aquellos ojos hondos y ansiosos, aquella gran boca desdeñosa, aquella mezcla de sentimientos y pasiones contradictorias que se sospechaban en sus rasgos, de ansiedad y de fastidio, de violencia y de una suerte de distraimiento, de sensualidad casi feroz y de una especie de asco por algo muy general y profundo. Todo confería a su expresión un carácter que no se podía olvidar. Martín también dijo que aunque no hubiese pasado nada entre ellos, aunque solo hubiera estado o hablado con ella en una única ocasión, a propósito de cualquier nimiedad, no habría podido ya olvidar su cara en el resto de su vida. Y Bruno pensaba que era cierto, pues era algo más que hermosa, o, mejor dicho, no se podía estar seguro de que fuera hermosa. Era distinto, y resultaba poderosamente atractiva para los hombres,
como se advertía caminando a su lado. Tenía cierto aire distraído y concentrado a la vez, como si estuviera cavilando en algo angustioso o mirando hacia adentro, y era seguro que cualquiera que tropezase con ella debía preguntarse: ¿quién es esta mujer? ¿Qué busca? ¿Qué está pensando? Aquel primer encuentro fue decisivo para Martín. Hasta ese momento las mujeres eran o esas vírgenes puras y heroicas de las leyendas, o esos seres superficiales y frívolos, chismosos y sucios, ególatras y charlatanes, pérfidos y materialistas, como la propia madre de Martín. Pensó Bruno que Martín pensaba, y de pronto se encontraba con una mujer que no encajaba en ninguno de sus dos moldes que hasta ese encuentro él había creído que eran los únicos. Durante mucho tiempo le angustió esa novedad, ese inesperado género de mujer que, por un lado, parecía poseer algunas de las virtudes de aquel modelo heroico que tanto le había apasionado en sus lecturas adolescentes, y, por otro lado, revelaba esa sensualidad que él creía propia de la clase que execraba. Y aun entonces, ya muerta Alejandra, y después de haber mantenido con ella una relación tan intensa, no alcanzaba a ver con claridad en aquel gran enigma, y se solía preguntar qué habría hecho en aquel segundo encuentro si hubiera adivinado que ella era lo que luego los acontecimientos revelaron. ¿Habría huido? Bruno lo miró en silencio. Sí. ¿Qué habría hecho? Martín lo miró a su vez con concentrada atención, y después de unos segundos dijo: sufrí con ella tanto que muchas veces estuve al borde del suicidio. Y, no obstante, aun así, aun sabiendo de antemano todo lo que luego me sucedió, habría corrido a su lado. Por supuesto, pensó Bruno. ¿Y qué otro hombre, muchacho o adulto, tonto, sabio, no habría hecho lo mismo? Me fascinaba, agregó Martín, como un abismo tenebroso, y si me desesperaba era precisamente porque la quería y la necesitaba. ¿Cómo de desesperarnos algo que nos resulte indiferente? Quedó largo rato pensativo y luego volvió a su obsesión. Se empecinaba en tratar de recordar los momentos con ella, como los enamorados releen la vieja carta de amor que se guardan en el bolsillo, cuando ya está alejado para siempre el ser que la escribió. Y también, como en la carta, los recuerdos se iban agrietando y envejeciendo, se perdían frases enteras en los dobleces del alma. La tinta iba desvaneciéndose, y con ella hermosas y mágicas palabras que creaban el sortilegio. Y entonces era necesario esforzar la memoria con quien esfuerza la vista y la acerca al resquebrajado y amarillento papel. Sí, sí, ella le había preguntado por dónde vivía, mientras arrancaba un yuyito y empezaba a masticar el tallo, hecho que recordaba con nitidez, y después le habría preguntado con quién vivía. Con su padre, le respondió, y después de un momento de vacilación agregó que también vivía con su madre. ¿Y qué hace tu padre? Le preguntó entonces Alejandra, a lo que él no respondió enseguida, hasta que por fin dijo que era pintor. Pero al decir la palabra pintor, su voz fue levemente distinta, como si fuese frágil, y temió que el tono de su voz hubiese llamado la atención de ella, como debe llamar la atención de la gente la forma de caminar de alguien que atraviesa un techo de vidrio, y que algo raro notó Alejandra en aquella palabra. Lo probaba el hecho de que se inclinó hacia él y lo observó. Te estás poniendo colorado, comentó. ¿Yo? Preguntó Martín. Y como sucede siempre en esas circunstancias, se enrojeció aún más. Pero, ¿qué te pasa? Insistió ella, con el tallito en suspenso. Nada. ¿Qué me va a pasar? Se produjo un momento de silencio. Luego Alejandra volvió a recostarse de espaldas sobre el césped, recomenzando su tarea con el tallito. Y mientras Martín miraba una batalla de cruceros de algodón, reflexionaba que él no tenía por qué avergonzarse del fracaso de su padre. Una sirena de barcos oyó desde la dársena y Martín pensó: Coral Sea, Islas Marquesas, pero dijo: Alejandra es un nombre raro. ¿Y tu madre? Preguntó. Martín se sentó y empezó a arrancar unas matitas de hierba. Encontró una piedrita y pareció estudiar su naturaleza como un geólogo. ¿No me oís? Sí, te pregunté por tu madre. Mi madre,
respondió Martín en voz baja, es una cloaca. Alejandra se incorporó a medias, apoyándose sobre un codo y mirándolo con atención. Martín, sin dejar de examinar la piedrita, se mantenía en silencio, con las mandíbulas muy apretadas, pensando cloaca, madre cloaca, y después agregó: siempre fui un estorbo. Desde que nací sentía como si gases venenosos y fétidos hubiesen sido inyectados en su alma, a miles de libras de presión, su alma hinchándose cada año más peligrosamente. No cabía ya en su cuerpo y amenazaba en cualquier momento lanzar la inmundicia a chorros por las grietas. Siempre grita: ¿por qué me habré descuidado? Como si toda la basura de su madre la hubiese ido acumulando en su alma, a presión, pensaba, mientras Alejandra lo miraba, acodada sobre un costado. Y palabras como feto, baño, cremas, vientre, aborto flotaban en su mente, en la mente de Martín, como residuos pegajosos y nauseabundos sobre aguas estancadas y podridas. Y entonces, como si hablara consigo mismo, agregó que durante mucho tiempo habría creído que no lo había amamantado por falta de leche, hasta que un día su madre le gritó que no lo había hecho para no deformarse, y también le explicó que había hecho todo lo posible para abortar, menos el raspajo, porque odiaba el sufrimiento tanto como adoraba comer caramelos y bombones, leer revistas de radio y escuchar música melódica, aunque también decía que le gustaba la música seria, los valses vieneses y el príncipe Calender, que desgraciadamente ya no estaba más. Así que podía imaginar con qué alegría lo recibió, después de luchar durante meses saltando a la cuerda como los boxeadores y dándose golpes en el vientre, razón por la cual, le explicaba a su madre a gritos, él había salido medio tarao, ya que era un milagro que no hubiese ido a parar a las cloacas. Se calló, examinó la piedrita una vez más y luego la arrojó lejos. Será por eso, agregó, que cuando pienso en ella siempre se me asocia la palabra cloaca. Volvió a reírse con aquella risa. Alejandra lo miró asombrada porque Martín todavía tuviese ánimo para reírse, pero al verle las lágrimas seguramente comprendió que aquello que había estado oyendo no era risa, sino, como sostenía Bruno, ese raro sonido que en ciertos seres humanos se produce en ocasiones muy insólitas y que, acaso por precariedad de la lengua, uno se empeña en clasificar como risa o como llanto, porque es el resultado de una combinación monstruosa de hechos suficientemente dolorosos como para producir el llanto, y aun en el desconsolado llanto, y de acontecimientos lo bastante grotescos como para querer transformarlo en risa, resultando así una especie de manifestación híbrida y terrible, acaso la más terrible que un ser humano pudiera dar, y quizá la más difícil de consolar, por la intricada mezcla que la provoca, sintiendo muchas veces que uno ante ella el mismo y contradictorio sentimiento que experimentamos ante ciertos jorobados o rengos. Los dolores en Martín se habían ido acumulando uno a uno sobre sus espaldas de niño, como una carga creciente y desproporcionada, y también grotesca, de modo que él sentía que debía moverse con cuidado, caminando siempre como un equilibrista que tuviera que atravesar un abismo sobre un alambre, pero con una carga grosera y maloliente, como si llevara enormes fardos de basura y excrementos, y monos chillones, pequeños payasos vociferantes y movedizos, que mientras él concentraba toda su atención en atravesar el abismo sin caerse, el abismo negro de su existencia, le gritaban cosas hirientes, se mofaban de él y armaban allá arriba, sobre los fardos de basura y excrementos, una infernal algarabía de insultos y sarcasmos, espectáculo que, a su juicio, debía despertar a los espectadores una mezcla de pena y de enorme y monstruoso regocijo. Tan tragicómico era, motivo por el cual no se consideraba con derechos a abandonarse al siempre llanto, ni aun ante un ser como Alejandra, un ser que parecía haber estado esperando durante un siglo, y pensaba que tenía el deber casi profesional de un payaso a quien le ha ocurrido la mayor desgracia de convertir aquel llanto en una mueca de risa,
Pero, sin embargo, a medida que había ido confesando aquellas pocas palabras claves a Alejandra, sentía como una liberación y por un instante pensó que su mueca risible podía por fin convertirse en un enorme, convulsivo y tierno llanto, derrumbándose sobre ella como si por fin hubiese logrado atravesar el abismo. Y así lo hubiera hecho, así lo hubiera querido hacer. Dios mío, pero no lo hizo, sino que apenas inclinó su cabeza sobre el pecho, dándose vuelta para ocultar sus lágrimas.